asfalto, carretera vecinal. Y en el paso sobre el río Furelos leemos Couto de pesca, Serra do Creón. El río Furelos, que divide fronterizamente los concejos de Toques y Melide, Ver nos ha propuesto que alquilemos un piso entre todos e incluso Claudia S. ha aceptado la propuesta. Ver hará una llamada para confirmarlo y la estancia incluso nos sale algo más barata que si nos hubiésemos decidido por una pensión, y esto algo que desde Nájera no se repetía. Ver me ha seguido al baño cuando nos íbamos y ha aprovechado ahí para preguntarme si me sobra algún condón. Me disculpo con él por no poder ayudarle, habría preferido que después no me hiciese esa confidencia. De todas formas, pienso que se equivoca y que sus expectativas se verán frustradas. Pero luego les he visto echarse a andar juntos y he pensado que tal vez el que se estaba confundiendo era yo. Nosotros, mientras, hemos seguido hablando de los ciclos de larga duración como ese de la anarquía y la monarquía que termina por parir la democracia representativa, y ciclo que en Occidente, según el filósofo que Nietzsche discute, ha entrado en declive, porque hay, como dice Onfray, un viejo esquema marxista que es ley y que es el viejo esquema cristiano donde el tiempo es una flecha. Pero para la inmensa mayoría de las culturas que no pertenecen a la tradición judeocristiana, el tiempo no es una flecha, sino un círculo, el del eterno retorno de las cosas, y por tanto, aquel en el que lo que ocurrió volverá a ocurrir. ¿Pero qué es, nos pregunta, una filosofía del progreso en una configuración en la que el tiempo es circular? Un imposible. No puede ser porque no se puede pensar en ello y hace falta una concepción cristiana del tiempo que se llama la parusía. El hecho de que Jesús vino a la tierra, que yo ahí la miro asombrado y por lo que le escucho decir. Pero es una ficción, ¿de acuerdo? Nos corrige entonces, aunque hacemos como que no es así y consideramos que Jesús vino a la tierra y que volverá a la tierra para instaurar un reino de 1000 años y que ese reino será precedido por el del anticristo. Y ese esquema de lectura de la historia, matiza aquí Nietzsche que afirma el filósofo, fue retomado por los marxistas, pero muy simplemente. Y en esa cuestión los marxistas no hicieron la revolución y hay una parusía para los cristianos que los marxistas han retomado cuando piensan que un día el proletariado llegará para liberar a la humanidad. A las 16:13, el indicador de Curutelo y Esbak, muerta de la risa por la evidente contradicción de lo que Nietzsche insinúa, se interesa por Caen. Porque Nietzsche todavía no le había contado que este último año ha comenzado a asistir a las clases de filosofía de la Universidad Popular. Onfray es antimarxista, pero es un pensador prudoniano, motivo, dice, por el que no necesita del esquema cristiano para pensar la historia, olvidándose de la ideología y solo observando que Sumeria, Egipto, Grecia, Roma son civilizaciones anteriores que tuvieron su clímax y su decadencia, y que todas las civilizaciones que existen tienen un tiempo y se construyen sobre una religión. Y a pesar de que él es ateo, no se esconde de esta idea y reconoce que nosotros existimos en una configuración ideológica que es la del judeocristianismo. Y una civilización siempre está construida sobre una espiritualidad. Y los nacimientos de las civilizaciones siempre son consustanciales a los nacimientos de las religiones. Y los hundimientos de las civilizaciones siempre son consustanciales a los hundimientos de las religiones. Así que lo que siempre hay en toda civilización es un subsuelo religioso y no podemos ahorrarnos, como piensa Marx, la religión y lo religioso, porque siempre habrá gente que, como Hervé me pone de ejemplo, necesite creer para consolarse. Creer que existe un mundo más allá, que eso sí se habita de un modo diferente dependiendo de si ese más allá es judío, cristiano, musulmán, católico, protestante, budista, etc. Pero siempre lo que hay en la creencia religiosa es ese más allá que es más verdadero que este mundo.
Y en el animismo lo que hay son divinidades en todas partes y el politeísmo continúa siendo un pensamiento primitivo, pero ese politeísmo en un determinado momento deja sitio al monoteísmo, la existencia de un único Dios como Akenatón, con Akenatón, porque los faraones fueron los primeros que comprendieron que el pueblo podía ser dominado a través del miedo, y tal vez la cárcel no los amedrentaba tanto como lograba hacerlo la idea de la condenación eterna. Y a las 16:25 el indicador de Compostela, que es cuando a mí me parece intuir que, pese a lo que Ver les ha propuesto a mis amigas, Abrente nunca alcanzará Melide, sino que su rastro y el de Nicola desaparecerán justo aquí. Y es cuando Nillé entonces nombra a los judíos y al Moisés de Freud, y qué es lo que el filósofo define como el paso de la religión de los paganos a la religión de los ciudadanos. Porque a partir de ese momento el ser humano deja de mirar el mundo y a la naturaleza para conocerlo, y hacia donde mira es al libro que nos dice qué es el mundo. Porque lo que el monoteísmo enseña es que todo está en el libro, pero es esencialmente la verdad. Y vemos que son las bibliotecas las que van a hacer la ley, no el mundo, sino las bibliotecas. Y el poder es, por supuesto, de los que eso lo enseñan. Cuando nosotros seguimos de frente, pero ya comprobamos cómo asoma ahí a las 16:34 otra población, y mientras el sol no decae y un avión supersónico se dirige a algún lado, los cables eléctricos se fulgen como en un patrón de ondas, y Esba dice, eso debe ser Faramil. Y las tres religiones monoteístas de nuestra actualidad parten de la base de que hubo un paraíso donde había dos árboles, el de la vida, que te hacía inmortal, y el del conocimiento, que te hacía saber. Y lo que Dios les dijo a ellos fue que podían hacer su voluntad, a excepción de esos dos árboles de los que no podían comer. Pero cuando Nillé comienza a hablar de Jesús por boca de lo que le ha escuchado decir a Onfray, tengo que decirle que ahí se equivoca, y aunque lo que yo repita en ese momento sean solo los argumentos que utilizó Solans, que entre la muerte de Herodes el Grande y el año de la destrucción del templo, lo que Flavio Josefo nos transmite es que hubo 11 personajes que de una manera u otra se presentaron como enviados de Dios para los últimos días del mundo, y entre ellos Juan el Bautista, del que hoy en día todavía subsisten algunos discípulos, y Jesús. Líderes que presentaban un carácter más religioso que aquellos otros que presentaban un carácter más nacionalista y guerrero, mesías de índole militar y monárquico. Y cuando Jesús oye hablar de Juan, oye hablar de alguien del que se pensaba que era la encarnación del profeta Elías, un hombre del pasado, y vestido como entonces vestían aquellos pastores transhumantes, con el cuero de los animales, un solitario que había ido en busca de Dios al desierto, a la estepa, a donde más factible le señalaba la tradición que era que se manifestase el Espíritu de Dios al alma del hombre, y que, por tanto, como rito, era algo bastante habitual en la vida de todo profeta, pero que en el caso de Juan se produce al otro lado del Jordán, la Transjordania de hoy, y que fue clave en el Éxodo, porque simbolizaba salir victorioso del juicio de Dios y la entrada en la tierra prometida. Y Juan bautiza, pero primero había que arrepentirse, porque no hay transformación sin conciencia. Y Dios perdona los pecados porque nos arrodillamos ante la inversión de lo que somos y adoramos lo contrario de lo que somos, esperando llegar a ser lo que no somos. Pero ese bautismo, que era un símbolo, es solo una resonancia de las continuas abluciones que los judíos de Israel practican. Y Jesús abandona Galilea y va en busca de ese perdón, y durante algunos meses se hace discípulo del Bautista. Pero antes de que Herodes Antipas le corte la cabeza a Juan, hasta Juan llegan noticias de que su discípulo Jesús está predicando y bautizando en su lugar. Y los que en nombre del Bautista van en busca de Jesús para preguntarle lo que el Bautista quiere saber, solo reciben esta respuesta, que él
es aquel en el que Dios ha depositado su espíritu para predicar la redención a los pobres, sanar a los enfermos y liderar la liberación de los cautivos.